Lo de Odette es salvaje. Hay vídeos y pruebas del viajero crío, el cual no hemos desbloqueado aún todas las constelaciones ni los refinamientos de su arma, y de Odette superando a la mayoría de equipos que conocemos como fuertes en Genshin Impact, o incluso que alguna vez fueron los mejores. Pero sobre todo, hay pruebas, vídeos y no sé cómo llamar a esto, que el viajero y Odette C2 están superando los daños de algunos equipos C6 del top de Genshin Impact antiguamente. Si tienes a Odette actualmente en tu cuenta, este vídeo te interesa. Y si no tienes a Odette en tu cuenta, te interesa aún más. De hecho, sácala. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por estar ahí detrás de la pantalla, que aprovechen si están comiendo, tienen 2 bendiciones solares por apoyar el canal de forma free to play. Bienvenidos e invitados a los streams, suerte con la Bendy, déjenme en los comentarios qué es lo que hacen mientras ven los vídeos. Y vamos con lo de Odette es salvaje. Pues bien, vamos a hablar del potencial real del personaje, pero no solo eso, sino vamos a hablar de una noticia espectacular respecto a Odette, y es que si bien Sniesna ya está siendo la nación que a nivel sorpresa, porque íbamos sin expectativas, más está encantando a los jugadores por el shooter, que es al final un soplo de aire fresco. No es que sea un modo increíble que nadie esté diciendo ¡oh!, pero sí que es una nación que se está sintiendo que al final es divertida. La misión de Arconte es 10 de 10 y otro montón de argumentos que os contaré en otro vídeo, porque también está pues para sorpresa y para positivismo y beneficio de la mayoría de los jugadores de Genshin. Está funcionando bien, pero es que Odette es el personaje que más tiene la gente en su cuenta como personaje inicial de una nación de la historia del juego. Sí, señores, al principio de todas las naciones siempre llegaba un personaje que muchas veces era un DPS, por cierto, y que nos traía mecánicas relacionadas con la nación. En este caso, si lo comparamos con, ya sabéis que la 1.1 pues llegó Ventis, a 1.020, 1.1 son Lee, los arcontes. Bueno, eso se queda a otra parte porque era al principio del juego. 2.0 llegó Ayaka. Ayaka era un DPS que nos daba el permafrost completo, que se jugaba antes con Ganyu, Kazuha, el Morgana 15, ya sabéis que se habló mucho de él y tal. Y la realidad es que Ayaka sí fue muy querida, lo tuvieron muchos jugadores, cumpleaños el mismo día que el aniversario de Genshin, 28 de septiembre, pero el porcentaje de jugadores teniendo Ayaka no era tan alto en comparación a otros. Luego en la 3.0 llegó Tignari. Tignari nos traía las mecánicas del elemento Dendro como un buen DPS, pero se avisó que iba a ser el permanente y mucha gente dijo, bueno, ya me saldrá. A día de hoy, a nivel free to play y junto con Mizuki, es uno de los equipos y DPS free to play más fuertes del juego, teniendo en cuenta equipos que según qué situaciones y según qué momentos del juego puedes conseguir un equipo gratis literalmente con ellos dos. Luego en la 4.0 llegó Linei con las mecánicas de perder y ganar vida, que luego iban con Furina, un DPS piro, que hay muchos. Bueno, Linei fue uno de los peores, de hecho. 5.0 Natlan, llegó Mualani y luego Kinich, otros dos DPS que tampoco tienen un porcentaje muy alto de tenencia en la cuenta, pero que sí fueron power creep y sí fueron muy fuertes y se mantuvieron bastante decente hasta ahora, que ya va a ser exactamente 2 años. 2 años es la fecha de caducidad de los personajes aproximadamente de Genshin. Y luego en Notcry llegó Lauma como soporte, donde cambiaron el formato de empezar a traer DPS y empezar a traer soportes. También vino Inefa en la 5.8 antes de Notcry, 6.0 Lauma. Y luego en esa misma .0 llegó Flins para completar el equipo con Inefa, y la .1 de Notcry 6.1 llegó Nefer. De nuevo, no tuvimos ese porcentaje. A día de hoy Odette ha batido récords, por ahora no de ventas, aunque a lo mejor después de ver este vídeo, si este vídeo estuviera en habla inglesa, es igual sí. Y es que Odette es el personaje que más tiene la gente en sus cuentas como personaje de salida de una nación. Pero aquí viene lo bueno, no son números forzados o números que repercutan negativamente, sobre todo no son números que demuestren quizá un FOMO o una situación de marketing. Son números que en este caso genuinamente y de manera orgánica están acompañados de un aporte real del personaje, y es aquí donde quiero llegar. Voy a hablar de sus dupes, porque Odette tiene una de las combinaciones de dupes más fuertes que pueda llegar a tener un soporte. Odette, para que lo entiendan correctamente, a día de hoy, lo han escuchado seguramente en el canal
mencionar timidillamente, es una columbina. Es una columbina para equipos estelares. No es, en el caso de Columbina, para 3 equipos, es para 2 por ahora. Y sí que se dice que no habrá más. Quizás la Arconte es muy buena para los equipos estelares, pero también la Arconte funciona para más equipos de crío futuros, como quizás la Herboscarcha, ya que se está ya teorizando fuertemente que Noi es Dendro. ¿Por qué va a ser Noi Dendro? ¿Va a acompañar algo antiguo? Posiblemente no, muy posiblemente. ¿Será un personaje que solo él quizás active ciertas mecánicas? A ver, ojalá sea una reacción general y que él la active, pero que solo Noi activase la reacción sin ser una reacción general como las reacciones estelares, espero que no. La cuestión es que Odette no solo amplía, supera, eleva y mejora el daño de todas las cuentas, sino que lo de la reacción estelar, es decir, el Stellar Conduct y Swirl, también es salvaje aparte de Odette. ¿Por qué? Porque hasta ahora, y además dijimos que en Notcry hubo una cosa llamada Sidegrade que era muy constructiva para el jugador, ocurría que en vez de que hubiera Power Creep y ya, es decir, oh, pues todo lo mejor de lo mejor de lo mejor, la realidad es que sí hubo 3 equipos que te echaron el juego, los 3 lunares, pero sí que hubo también más unidades y más mecánicas que lo que hacían era mejorar lo que teníamos anteriormente, como la wheelchair, la silla de ruedas, que en principio era Inefa Columbina y luego se añadió Linnea porque el geo pues no perjudica a otros elementos, y llegó Nicole con Durin, que también mejoraron los equipos de Varesa, de Kinich, Monopiros, el de Barca, y llegaron Barca y Logen, que no fueron lo mejor de lo mejor de lo mejor, pero enriquecieron ese top 10, desplazando a otros personajes un poco más que estaban allá al límite, como casualmente Mualani y Kinich, como exactamente os dije. Y como digo, la variabilidad y todo lo que teníamos se enriqueció. No solo fue hacia arriba, sino también hacia los laditos, para que me entiendan. ¿Qué acaba de ocurrir en SNES Naya? Que si bien alguna vez dijimos todos que Natlan fue la nación del Power Grip porque salieron, creo que fueron 5 o 6 carries que mejoraron todo lo anterior, Varesa, Kinich, Mualani, Skirk, Tomawika, Chaska y ahí, y algunos personajes que... La realidad es que SNES Naya ha tomado todo lo anterior y ha dicho... ¡patada! Y de esto, que era más o menos lo que se barajaba, y que los equipos nuevos mejoraban lo anterior por muy poco, Zibai destacó por lo free to play, Nefer por los años brutos, y Flins no tenía demasiada diferencia con Mawika y Skirk según el número de constelaciones, armas e inversión vertical que tuviera, es decir, era mejor, pero todo era mejor por poco. Ahora SNES Naya ha dicho, y si aquí estaba el techo y los Power Grip eran un poquito, esto es la diferencia de daño. Tú juegas Odette y el viajero crío en alguna Stellar Conduct como te apetezca y revientas todo lo anterior. Tú juegas Mizuki con el viajero crío y Odette y completas el equipo sin existir aún todavía Voinitsa, porque se puede jugar con Sakarosa y con quizá Faruzan C6 y algunas cosas más, y revientas el meta. Estos equipos free to play de estas dos reacciones tienen más daño que muchos equipos cuando salieron, que eran lo mejor de lo mejor de lo mejor del juego. Y esto es una salvajada. No tiene sentido y al mismo tiempo es un punto positivo, en mi opinión, para los jugadores nuevos o todos los jugadores que dejaron un tiempo de jugar y ahora están volviendo porque tienen esta oportunidad. Dejadme en los comentarios si queréis un vídeo de los equipos estelares, que estoy esperando porque he hecho un vídeo de Odette y alguna cosa más, pero quería enterarme y aprender bien de los equipos de Mizuki y de Odette para hacer un vídeo solo de todas las combinaciones posibles de equipos, con el viajero DPS, con Grizzly, con Sino, con Sandrone, con la futura Vishna, con Mizuki, que son los 6 carries que ahora mismo, y el resto de combinaciones posibles. ¿Eres una paloma migajera y quieres dejar de ser miñi miñi? Lootbar. Recordad que tendréis el mayor descuento que podéis conseguir en vuestras protogemas para que desde SNES Naya y hasta Kaenria y cualquier región lejana, para no perderse a Odette, al Arconte Crío, a Vishna, a Vainitsa, a todos los nuevos personajes que saldrán, a Noi, a Ronova si al final es jugable, o esperando a que Capitano se levante, tenéis esta plataforma que a partir de ahora, y no solo el mayor descuento y el mayor ahorro que podráis tener en el pack de protogemas, ahora os trae juegos con descuento. Cualquier juego, ese juego favorito que queráis buscar, encontrar, ahorrar y jugar, platinear, lo tenéis en Lootbar con un descuento bastante grande, así que link aquí abajo en la descripción, gracias a Lootbar, y os dejo con el señor de la pantalla. Pues bien, aquí vienen los dupes. Odette ya de base es una locura, buen sub DPS, un buen daño de Stellar Conduct, más sus propias, y Stellar Swirl, más recordar sus propios stats aplicados en la fórmula de la reacción que va saltando fuera del campo consecutivamente solo por la reaplicación, y no solo eso, sino que tiene ese bufo del
60% de daño en las reacciones estelares, que le va a dar el equipo, más el set, si la jugáis con el set de soporte, que le va a dar más todavía al equipo, le da 110. Pues bien, aquí viene el upgrade. Los dupes de Odette son actualmente los dupes más rotos que puede haber a kilómetros jamás en uno de los equipos que jamás ha techeado el juego. No es por vender los dupes, solo es por las pruebas de daño que hicimos y que nos volaron la cabeza. La C1 simplemente añade un bufo del 30% de daño estelar adicional, pero es que además las cargas que ya tiene del 15% de daño estelar, que son 4 y se reparten en los compañeros, dura 4 segundos desde que la sacas del campo para que los compañeros tengan el máximo daño. Con esa C1 serían 3 y el total en vez de 4 cargas serían 6, lo que nos da 90% en vez de 60, 30% más, y son 3 segundos en vez de 4. Es más DPS en general y los equipos basados en Stellar Conduct solo hacen y su mayoría del daño es Stellar Conduct, lo equivalente a la reacción de Stellar Swirl. Es como una Columbina. Recuerda que Columbina mete una ulti que con talento 10 mete un 40% más daño en reacciones lunares. Y no solo esto, sino que te da un hit adicional en la propia Odette para hacer más daño estelar cuando tiras la habilidad elemental, que en vez de un hit grande harás 2 hits. La C2, la C1 ya es un upgrade espectacular. La C2 hace una locura. Solo la C2 hace que ahora los stacks den cada stack 7% por 6, 42 de ataque a todo el equipo, teniendo en cuenta que, al igual que las reacciones lunares, las estelares, más la consonancia crío, más las nuevas armas y todo lo demás, hace que suela sobrar todos los stats críticos en los DPS, suelen poder llegar a día de hoy a 80-90 de probabilidad y 300 de daño la mayoría, o el equipo entero en general, incluida ya Emiko como sub DPS, etcétera. Con lo cual, 42 de ataque a todo el equipo es un bufo gigantesco, teniendo en cuenta que los personajes a día de hoy tienen ataques bases de 1000 o más de 1000 si los construyes pues con su arma promocional y demás, y reduce la resistencia un 20% a los 2 elementos de la reacción correspondiente. Esto es tan fuerte como la C2 de Nicole, porque aunque antes tengamos bufos de bajadas de resistencias más altos, el Stellar Swirl no puede bajar la resistencia a Nemo, a menos que juegues Faruzan o Voynitsa, y Faruzan C6, que esto no todo el mundo lo tiene y tiene rotación de 20 y retrasa. Pero es que en el equipo de Stellar Conduct a día de hoy nadie baja las resistencias. Nadie. Puedes llevar una Sakarosa que las va a bajar con sombra verde, pero por lo general si juegas a Alyosha, Emiko y Sandrone, o a Alyosha, Emiko y el Viajero Crío, o a Alyosha, Viajero Crío, Odette, si la C2, y cualquier otro Electro sub DPS para hacer 2 Electros y 2 Críos, nadie, absolutamente nadie baja las resistencias. Ese 20% hace que los equipos ganen entre un 20 y un 30% más de daño, que es el equipo entero, no un DPS, más de lo que ningún dupe ha aumentado el daño en ningún equipo anteriormente en Genshin Impact. Y esto sin sumar que aún quedan por salir personajes, no se sabe mucho del Stellar Swirl más de Vishna, pero para el Stellar Conduct, a quien le guste Sandrone o el propio Viajero Crío, queda todavía Mitya, que es Electro seguro, Danica, que es Electro, pero a lo mejor pasa algo y le cambian la visión por alguna trama del guión, que ya sabéis que luego ponen algo en la historia y la cambian si quieren, pero por ahora es Electro Danica. Mitya es un DPS barra sub DPS, es decir, posiblemente sea el Power Grid de Emiko, y Danica es un, entre comillas y hasta ahora, soporte defensivo, es decir, lo que hace Alyosha técnicamente. Pero es que además queda el Arconte. Siempre los equipos que han ido saliendo hasta que no se completaban no sabíamos su máximo potencial. Y de hecho el de Maui, que hasta que no salió Nicole, no aumentó lo que podía aumentar. El de Skirk, hasta que no salieron más personajes, no aumentó lo que podía aumentar. Y todos los personajes muchas veces del principio de cada nación, como Flint o Nefer, salieron incompletos porque después salió Columbina a ampliar mucho más su daño. ¿Cuál es el futuro que nos espera con Odette? Y sobre todo, la Arconte y Odette tienen pinta de jugarse juntas en los dos equipos. Seguramente Arconte más Odette sea la consonancia crío y los dobles críos de soporte del equipo de Stellar Conduct, quizá con Sandrone y otro Electro, quizá con Mitya Danica, y en Stellar Swirl también tiene pinta de que es la combinación actual, porque sería Vishna, Odette, Arconte, Voynitsa. Tiene toda la pinta de que van a ser el best in slot en combinación ambas. ¿Qué va a ocurrir cuando salga el Arconte y se combine con Odette, o puedas jugar una en cada equipo para jugar dos equipos que hayan SNES Naya? No hablo del Stellar Swirl, sino
no lo quieres, sino de un Herbo-Escarcha futura. ¿Qué tal si el Arconte suma una bajada de resistencias más que de un 20 como Odette suma otro 40 de bajada de resistencias? ¿O qué va a pasar con si ya tenemos estos daños con equipos incompletos cuando salgan las piezas que faltan? O si, ¿qué va a pasar ahora que en SNES ya no está importándoles a Hoyoverse, cosa que anteriormente no lo harían porque les caería una funa increíble? Siguen modificando los personajes después de haber salido, cosa que ya han hecho con Sandrone, para incluirles más texto, para incluirles más reacciones. Y si Odette, cosa que puede no pasar, se amplifica para poder seguir jugando a nuevas reacciones que salgan en SNES Naya. Odette es un personaje que en mi opinión equivale prácticamente a un Arconte de lo fuerte que es. No es un vídeo para convenceros de tirar, es un vídeo para explicaros lo que acabamos de ver durante toda esta época del principio de SNES Naya, y Odette existe hace aproximadamente, no sé cuándo veréis el vídeo porque me voy de viaje y he dejado muchos grabados, pero en semana y media, 2 semanas. Es una locura y además es un soporte. Recordad la frase, los DPS son temporales, los soportes, dejad los comentarios, son eternos. Así que dejad un buen like, una buena noticia de bien y gracias por llegar hasta el final. Cuidaos mucho, tener muy buen día, dejadme en los comentarios si tenéis a Odette en la cuenta y cuántos dupes tenéis en Odette, y si os faltan dupes recordad usar Lootbar, link aquí abajo en la descripción. Con una buena VPN podéis seguir usándolo perfectamente. Y chaito, que estéis muy bien.